La reglamentación radical del aborto en Colombia es un problema que todo indica está en nuestras propias filas católicas. Vimos mucho desazón, dolor y de personas muy buenas, muy capaces, pero que hay algo por la cual hemos perdido 17 batallas en progresos cada vez más inexorables hacia un aborto cada vez más radical. ¿Qué hacer? Fue muy buena la iniciativa de los plantones de ayer, 21 de agosto, al cual Cruzada tuvo el honor de participar, y para proponer como una catarsis y un nuevo replanteamiento, darle importancia a lo jurídico, pero sobre todo poner el eje en el aspecto religioso, en el aspecto de un pecado que clama venganza y que hay que reparar a un Dios justo. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de esos plantones que hubo ayer, que fueron muy importantes, organizados por el doctor Luis Miguel López, Mauricio Giraldo, que se podría decir es nuestra bancada católica provida en el Congreso. Un cordial saludo, muchas gracias por su audiencia, quédense para que comentemos juntos. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Muchas gracias por la presencia en este video que es extra, porque es un asunto muy importante, la presencia y la reacción de la gente más saludable del país en torno a la defensa de la vida frente a la reglamentación radical del aborto, impuesta por Supersalud de manera ilegal, porque ni siquiera pasó por la refrendación del Congreso, simplemente reglamentan algo de manera muy caprichosa. Casi que podríamos decir que ya nos acostumbramos a que en Colombia no hay Estado de Derecho. Tengo el gusto de estar aquí con la presencia del señor Camilo Rivera, que me va a ayudar a comentar un poco sobre las apreciaciones de la marcha en Bogotá, donde tuvimos el honor de estar, y también le voy a pedir al señor Juan Esteban, que estuvo en la marcha aquí en Medellín, cómo corrieron las cosas, qué perspectivas, qué feeling vimos en todo esto. Un saludo cordial, don Camilo. Buenas tardes. Vimos en la plantón de ayer una muy buena apoyo de los católicos, en general la mayoría eran católicos, y había un ambiente que se mantuvo en torno a Nuestra Señora en el plantón pues, en contra de esta circular que sacaron, pero se notaba que todo era muy en torno a Nuestra Señora, que estuvo coronada en el plantón tanto de Medellín como en el especial del de Bogotá, y la gente muy contenta con esto. Sí, yo soy de la misma opinión. Nosotros fuimos allá y comenzamos a organizar nuestra participación, colocamos la imagen en el carro encima de la parrilla a modo de un altar, y también el equipo de sonido, mientras esperamos las otras comisiones que iban a participar y las que promovían el plantón, que era toda esta bancada de parlamentarios católicos que tenemos provida en el Congreso. Y pues comenzamos a rezar el rosario, habían problemas de equipo de sonido, lo fuimos resolviendo, y ahora tantas, cuando estábamos terminando el rosario, ya había una multitud grande al frente de Supersalud en Bogotá, en la carrera 30, no, en la carrera 13, del Centro Internacional Tequendama, así lo conozco yo, creo que cambió el nombre, pero todo el mundo lo conoce como el Centro Internacional Tequendama. Cuando comienzan a llegar los senadores, el doctor Mauricio Giraldo, el representante Luis Miguel López, también Jonathan, ¿no? Y otras personas que estuvieron ahí presentes, y con sus asesores, abogados y secretarios, que nos pareció gente de una calidad humana, de una calidad profesional espectacular, y a mí personalmente me dio mucha confianza. Ellos llegaron, ya estábamos nosotros terminando el rosario,
Nosotros pensamos que iban a llegar con equipo de sonido también y que nuestro equipo de sonido iba a ser representativo del sector del Rosario, pero terminó siendo que ellos no tenían equipo de sonido y terminó siendo que el nuestro era el único que había, digamos, para poder oír las exposiciones de todos los que querían hablar. A mí me gustó mucho ver que a horas tantas comienzan a pasar el doctor Luis Miguel López, Mauricio Giraldo y sus exposiciones muy centradas, muy bien puestas. Me impresionó, sobre todo la propuesta del doctor Luis Miguel López de colocar una denuncia de nulidad, del recurso de nulidad a esta, digamos, afrenta de esta imposición de supersalud, de tal manera que si hay ley en este país, eso debe caer. Estamos en buenas manos en materia jurídica y yo quisiera pues felicitarlos a ellos, nos quedamos muy bien. Nosotros, ¿por qué quisimos estar ahí? Quisimos estar porque Cruzada, como una asociación civil de inspiración católica, siempre quiere marcar ese aspecto de la cristiandad, es la inspiración de la iglesia, de la ley de Dios, del magisterio tradicional, como inspiradores de la sociedad, de las leyes, de las instituciones, y por lo tanto, en el caso concreto, que en todo el problema del aborto, nosotros vemos que tal vez por eso estamos fallando, porque nos metemos mucho en el campo jurídico, en el campo político, pero de una manera muy cívica en que se hace abstracción de que hay un Dios que ha sido ofendido, que hay una ley de Dios que está siendo violentada, que el país está precipitándose en un montón de pecados inmensos que va a traer la acción del demonio y no hay reparación debida a Dios nuestro Señor, a Nuestra Señora. Entonces que ese debe ser el punto central de la batalla. Y así nosotros en varias intervenciones quisimos dejar eso claro, que todos esos debates de orden jurídico son muy importantes, necesarios. Yo quiero decir, necesitamos del doctor Mauricio, del doctor Luis Miguel y de todos estos otros parlamentarios que terminan haciendo una bancada provida, pero yo confío más en nosotros porque son los que yo veo que son católicos, apostólicos romanos. Que hagamos esta batalla, sí, en el aspecto jurídico, veo que están muy bien planteadas, pero siempre bajo el signo de la cruz, bajo el signo de reparar un Dios ofendido, ¿cierto? E inspirado en que es un problema de orden moral, de conciencia. El resto queda como una secuencia normal. ¿No le parece, Camilo, que es así que se debe hacer? Sí, sí. Si usted puede ayudarnos a esta cruzada en defensa de la Colombia católica, de la civilización cristiana y de la Santa Iglesia, usted puede dar una donación apretando el link que le voy a dejar aquí abajo y juntos vamos a defender todo como una grande gesta. Juntos, unidos, podemos, con la ayuda de Dios. Sí, sí, señor. Esa es una de las batallas que, aunque no podemos abandonar el resto, lo jurídico, se debe seguir haciendo, pero tenemos que tener como principal la batalla moral, porque es lo que principalmente impulsa todo esto para que no caigan como ocurrió todo este tiempo. Exactamente. Yo creo, como dice Camilo, que aquí hay una guerra espiritual por encima de todo. Pero antes de continuar con Bogotá, me gustaría invitar a don Juan Esteban para que nos cuente un poco cómo fueron las cosas aquí en Medellín. Don Juan Esteban, un cordial saludo. Un saludo, señor Luis Fernando. Don Juan Esteban es miembro también del Centro Cultural Cruzada, en el marco de que todo esto es la misma familia de almas y los ideales de tradición, familia y propiedad, inspirado en la Escuela de Pensamiento y Acción del profesor Plinio Correa del Vil. Y él estuvo aquí representando a Cruzada en el plantón. Cuéntenos un poquito cómo fue don Juan Esteban aquí. Sí, don Luis Fernando, yo podría decir que lo que pasó acá en Medellín, muy similar a lo que pasó en Bogotá, porque gracias a la presencia de la Santísima Virgen empezó a haber un rescate del sentido religioso de esta lucha. Pienso
que si desde ahora la causa provida se empieza a unir en torno al aspecto moral y en torno al aspecto religioso, como pasó evidentemente en el plantón de estas dos ciudades, Bogotá y Medellín, vamos a tener un rescate espectacular de la lucha contra el aborto acá en Colombia. Sobre todo también en este plantón en Medellín participó el diputado de la Gobernación de Antioquia, el señor Walter, que hace parte de Unión Familia, que es este grupo pues de políticos católicos, y en ese sentido es muy bonito porque él dirigió un ángelus a Nuestra Señora, dirigió oraciones a Nuestra Señora, todos los providas se arrodillaron en frente de la Santísima Virgen y hicieron una alusión muy interesante, como con varias cajas que tenían una cruz que simbolizaban tumbas de niños abortados que pusieron enfrente de Nuestra Señora. Es decir, empieza a haber un revive del sentido religioso, pero para ello no puede cesar la lucha y tenemos que seguir difundiendo el Santo Rosario. Excelente. Eso a mí personalmente me llena mucho de ánimo. No significa que nosotros ya llegamos a la panacea, no. Yo creo que apenas estamos haciendo una catarsis y un replanteamiento de las cosas que debemos corregir. Y yo creo que todavía hay que evitar muchos desencuentros entre todos nosotros. Yo no sé la impresión que le da a Camilo, pero la impresión personal mía es que en materia de material humano, de altísima calidad, todas las personas pro vida, porque no se trata solamente de la bancada parlamentaria que tenemos en el Congreso pro vida, sino también esos abogados que plantearon tesis muy buenas en defensa de la familia, de la mujer, y también todo el staff de personas que organizaban la parte juvenil de los pro vida, que estaban muy bien organizados, con mucha seriedad, y se veía que había fervor. Ojo, había fervor y disposición, había mística, pero había un tono de dolor en las personas, y no es para menos, tuvimos una derrota grande, pero acuérdense que las grandes cosas no se hacen de repente. Esas grandes guerras a veces implican muchas veces batallas perdidas, pero vamos a tener la victoria total de la guerra si confiamos en Dios. Yo creo que el punto central es centrar el problema de conciencia, el problema moral del aborto, y ahí ordenar toda esa material humana de primera para que podamos organizarnos, pero organizarnos juntos. Hay mucha cosa todavía que está coja, vamos organizándola de buen espíritu, unámonos, tengamos voluntad de unir todos nuestros esfuerzos. No sé si usted se dio cuenta, al final hubo siempre desde el inicio un problemita con las alianzas con los protestantes. Nosotros somos de la idea que las alianzas, si se deben hacer, son útiles, y todas las fuerzas vivas del país que quieran luchar contra el aborto, pues son bienvenidas también, y que deben tener su propia participación. El problema está en que, tal vez por inexperiencia, es querer mezclar las cosas. Y ahí nosotros no nos podemos mezclar con los protestantes. Por ejemplo, hubo una persona que, robando el micrófono, yo estaba distraído porque yo hacía a veces un poco de moderador, y yo estaba entregándole el micrófono más bien a una provida que tenía ya en lista unos 3 o 4 abogados y líderes para hablar, pero hay un protestante que se robó el micrófono y comenzó a decir que iba a hacer una oración protestante, y comenzó a rezarla, y yo, a hora santa, fue que me di cuenta, y yo me quedé en un problema. Pero nosotros aquí estamos católicos, todos hemos rezado el rosario, la mayoría están con el rosario, y de un momento a otro viene una oración protestante. ¿Qué hago? Me cogieron de sorpresa. Yo no podía aceptar eso. ¿Por qué? El catecismo católico, el catecismo de la Iglesia Católica prohíbe oraciones conjuntas entre la Santa Iglesia y alguna denominación religiosa, porque eso es faltar a la fe, es un pecado contra la fe, es un pecado mortal gravísimo. Y yo me puse el problema de conciencia, yo no puedo permitir. Yo dije, perdón, disculpe, no le he dado el micrófono, y él ya iba en la mitad de la oración. Y eso fue un clamor de los protestantes, como ya se vio, nos quitan el derecho. El problema es lo siguiente: ellos pueden rezar de alguna manera, pero no pueden mezclarse en su oración interconfesionalmente con la Iglesia Católica y nuestras oraciones, porque eso daña nuestra fe, da un relativismo pensando que es lo mismo y que podemos llegar a una mezcla, a un sincretismo entre
las herejías y la Iglesia Católica, entre la verdad y el error. Es una falla de la fe. Ellos aprovecharon para hacer su clamor, pero yo dije claramente que era un pecado mortal. Eso sonó un poquito como descuadrada la cosa, pero era la verdad. Y ellos comenzaron, entonces se quitaron la máscara, comenzaron a decir que los católicos éramos la ramera de Roma y atacando la iglesia. Y aquí entra una cosa muy interesante. Hay que tener cuidado. Las alianzas sí, pero no significa que nosotros vamos a poner en una incondicionalidad todo por una alianza. Las alianzas tienen que ser en el marco de que nosotros no ponemos en negociación nuestra fe católica, apostólica y romana, y que más bien es el rosario el que nos dirige siempre de manera, voy a sacar el rosario. Es así que nosotros estamos luchando. Y por lo tanto no podemos mezclar la fe y no está negociada con alguna alianza de protestantes. Es una cosa limitada en la lucha contra el aborto y no nos mezclamos. Si eso queda claro, bienvenida a la alianza, pero no estamos dispuestos a negociar nuestra fe, a relativizar la fe. Y de hecho ellos no quieren esa negociación porque ellos se mantienen radicales, se mantienen muy unidos. Ellos van a esos lugares es para atraer ovejas del rebaño de nuestro Señor para sus movimientos, sus sectas y todo eso, y relativizar la fe, hacernos daño en su conjunto. Eso tampoco lo vamos a permitir. Alianzas sí, pero tienen que ser puestas en su lugar. Nosotros seremos católicos y lo haremos desde un punto de vista. No, que es una marcha cívica. Bueno, marcha cívica, si ellos quieren rezar bien, pero no mezclen su oración con la nuestra de los católicos. ¿Qué le parece eso, Camilo? Sí, desde un principio que la persona esta usurpa el micrófono parece una falta de respeto, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que había ahí, el 95-96% de personas eran católicas. Se había rezado el rosario, se había proclamado el ángelus, y ellos, por esa falta de irreverencia, esa falta de respeto, toman el micrófono y empiezan a hacer eso. Se vio el disgusto de los católicos, no hicieron buena cara en cuanto ellos empezaron con hacer eso. Entonces de ahí muestran que lo que ellos no quieren es un interconfesionalismo, porque si quisiesen eso no hubieran dicho que Roma era la gran ramera, que nos trataron mal a los católicos al decir eso. Entonces ahí vemos eso. No, yo hasta le preciso. Ellos sí quieren el interconfesionalismo para mezclar nuestra fe. Más bien, nosotros los católicos no debemos aceptar ese interconfesionalismo. Esa es la idea, ¿cierto? Bueno, no, y en ese caso me parece que las ponencias del doctor Luis Miguel, del doctor Mauricio, sepan ellos que cuentan con el Centro Cultural Cruzada, que en todos nuestros movimientos, acciones, vamos a promover que todos los amigos de Cruzada apoyen cerradamente el trabajo de ellos en el campo político, en el campo jurídico. Vayan para adelante, que los apoyamos. Una cosa sí les pedimos: denle una connotación de fe, de una connotación religiosa, y verá que Dios los va a bendecir. Y van a contar con todo el apoyo de los miembros de Cruzada, de los amigos de Cruzada, de todos los que ven estos videos. Con eso creo que está más o menos resumido el informe de cómo fueron estos plantones, y esperamos que sea el comienzo de una restauración, de una nueva organización con el signo de la fe, y verá que así Dios nos dará la victoria. ¿Tiene alguna otra cosa para decir? No, señor, con esto quedamos terminando este video, y como repite usted muchas veces, hay que señalar el problema moral. Ese es el centro de toda esta lucha. Muchísimas gracias por su audiencia. Comparta esto, ayudemos todos nosotros, compartamos esto para hacer apostolado pro vida con otras personas. Tenemos que clamar en el país una presencia pro vida cada vez mayor. Esas antiguas mayorías que hacíamos plantones y marchas se tienen que restaurar, multiplicados por sí mismo. También suscríbase al
a nuestro canal, y si puede dar una donación, muchas gracias. Aquí vamos a colocar un link para que usted de esa manera pueda ayudar en todo este apostolado. Por favor, comente todo aquello, sobre todo el problema moral de la interconfesionalidad, cómo podemos resolver eso para que no haya desencuentros. Sus opiniones serán muy valiosas siempre y cuando sean de buen espíritu, de buena voluntad, y vamos para adelante.